Bueno, si nos visitas o si esta es la primera vez que escuchas de esta prédica, hemos estado predicando a través del libro de Colosenses. Las predicaciones anteriores las ha presentado el pastor Clifford y esta vez nos toca conversar acerca de los versículos, capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 23. He titulado el mensaje para esta mañana, El Cristo de las Escrituras. El Cristo de las Escrituras. Quiero empezar diciendo que dice un dicho que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Jorge Santayana. Esta es una frase que, aunque es una frase corta, es una frase muy poderosa y es una frase muy cierta, que nos invita a reflexionar acerca de las consecuencias de no haber aprendido de los errores del pasado, si se puede decir de esa manera, o también nos invita a reflexionar acerca de las consecuencias de ignorar nuestra historia, ignorar la historia de la iglesia. ¿Quién es el Cristo? Responder a esta pregunta resulta ser un asunto fundamental de nuestra fe. No es una pregunta cualquiera, no es cualquier cosa, es una doctrina central. Y como tal, al ser una doctrina central, el cómo respondamos a esta pregunta debe dibujar una gruesa línea divisoria entre los que sigamos al Cristo de las Escrituras y los que sigan a un falso Cristo y por ende un falso evangelio que conduce a la perdición. El tema que nos ocupa esta mañana, en las palabras del propio apóstol Pablo a su amado hijo en la fe, Timoteo, dijo lo siguiente: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. 2 puntos. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Que Dios fue manifestado en carne. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Ahora, hermanos, Pablo trae una palabra aquí que no usamos tan cotidianamente, que es misterio, y para poder explicarlo brevemente quiero utilizar el ejemplo que alguna vez escuché del pastor Sujel Michelén, y él decía: un misterio es como, imaginemos un océano donde tenemos la capacidad de adentrarnos, y por más que tratamos de ir profundo y por más que vayamos profundo y profundo y profundo, no vamos a lograr llegar a tocar el fondo y decir ya lo conocemos absolutamente todo. Y sí, tal como el apóstol Pablo lo menciona en varias de sus cartas, es un misterio que no puede ser explicado por medio de leyes humanas. Es un misterio que no puede ser explicado por medio de filosofías humanas, pero es un océano donde no solo podemos profundizar, sino que debemos profundizar, estando plenamente convencidos que contamos con la palabra profética más exacta, la palabra escrita de nuestro Señor. Recordando los evangelios, en una ocasión Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y más adelante le preguntó a ellos más puntualmente: ¿y quiénes dicen ustedes? ¿Quiénes dicen vosotros que soy yo? De manera que no es una pregunta cualquiera, es sumamente vital conocerlo como iglesia. Ahora, la figura de Cristo desde los primeros siglos ha sido fuertemente atacada, si puedo utilizar esa expresión, pero en su defensa siempre ha surgido la que está llamada por las Escrituras a ser columna y baluarte de la verdad, que es la iglesia. Y aquí quiero llegar con todo esto. Aquí quiero poner alguna razón de la importancia de conocer la historia de la iglesia. La iglesia ha refutado contundentemente herejías referentes a la figura de Cristo, como por ejemplo el arrianismo, una de las primeras que sucedió. El arrianismo del siglo IV, ahí en la pantalla creo que está ahí para que lo puedan notar. Muy temprano en la vida de la iglesia primitiva, el arrianismo era la idea que sostenía que Cristo era la primera de las creaciones de Dios, y al ser la primera de las creaciones de Dios, entonces no era eterno. De nuevo, insisto que es una herejía ampliamente refutada ya por la iglesia hace siglos, pero que hoy aún tiene semillas en algunas denominaciones, tales como los testigos de Jehová y muy similarmente los mormones.
Más tarde, otras herejías del siglo V, como por ejemplo el monofisismo, también creo que está en la pantalla, el monofisismo del prefijo mono, que significa uno, y fisis, que significa naturaleza. Ellos sostenían que Cristo, en Él solamente había una naturaleza. De manera que negaban lo que las Escrituras ampliamente demuestran, la divinidad de Cristo y la humanidad de Cristo. Existieron otras herejías también, producidas de este pensamiento, como el nestorianismo también, quienes concluyen, bueno, si en Cristo hay dos naturalezas, entonces es lógico concluir que en Cristo hay dos personas. Pero esto distorsiona lo que las Escrituras demuestran acerca de la Trinidad. Estarían incluyendo una persona más en la divinidad. Y de nuevo, esto solo por mencionar algunas. Pero lo cierto es que la Iglesia, a lo largo de su historia, ya ha refutado estas herejías. Y me permito citar entonces ahora uno de los concilios de la Iglesia en torno a estas cosas, el concilio de Calcedonia. Y yo le quiero invitar a que pueda anotar todas estas cosas y lo pueda estudiar más a detalle posteriormente. El concilio de Calcedonia en el año 451, y cito acerca de eso. Ellos dijeron lo siguiente: Cristo es una persona con dos naturalezas, vera homo y vera deus, que traducido es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, sin mezcla, sin confusión, sin separación y sin división. E insisto, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Ahora, Pablo también tuvo que refutar aquellas filosofías humanas que amenazaban a los creyentes de esta nueva iglesia creciente en la ciudad de Colosa, a los colosenses. Pablo también tuvo que lidiar con esta pregunta: ¿quién es el Cristo? A lo que, inspirado por el Espíritu Santo, contundentemente respondió, y aquí quiero invitarlos a que todos puedan leer conmigo, por favor. Pablo responde a esta pregunta y refutando las ideas de ese entonces de la siguiente manera: ¿quién es el Cristo? Bueno, responde las Escrituras, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo preeminencia. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. 21. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Quiero pedirle que por favor me acompañe en oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios creador, Dios soberano, Dios maravilloso, yo te suplico desde el cielo que a medida que nos acercamos a un texto que es difícil, puede ser difícil, te suplico la asistencia de tu Espíritu Santo. Te suplico que humilles mi persona y que tú y solamente tú seas exaltado. Yo te suplico, Señor, que puedas utilizar, si a ti te place, este vaso de barro para que todas las personas que han llegado aquí puedan
escuchar tu palabra y no las de un humano simple como soy yo. Te suplico todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que murió en la cruz del Calvario para reconciliarnos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, como he mencionado en la introducción, Pablo está argumentando. Es decir, Pablo está presentando defensa en contra de los que querían pervertir la figura de Cristo. Y recordando este texto, cuando lo estudiaba, imaginaba cómo empieza Pablo. Pablo empieza de lleno. Pablo inicia su refutación en el versículo 15 en contra de quienes querían confundir a la iglesia con respecto a la persona de Cristo, precisamente respondiendo a esta pregunta: ¿quién es Cristo? A lo que responde Pablo: Él es la imagen del Dios invisible. Muy bien, ¿qué significa esto? Usted y yo hemos sido creados de una manera particular. Parte de eso lo leímos en la pregunta del catecismo y también al principio. Pero para eso, para poder darme a entender, yo quisiera que pueda ir conmigo al inicio de todas las cosas, al Génesis, a la creación. En Génesis capítulo 1, versículos 26, si lo puede anotar o si puede ir allá conmigo, encontramos lo que se conoce como una conversación intertrinitaria, es decir, entre las tres personas de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Génesis capítulo 1, versículos 26 nos dice lo siguiente: y dijo Dios, y luego dice en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando tuve el privilegio de ir a Colón para impartir el seminario de predicaciones positivas, recuerdo que una hermana se acercó en el tiempo de preguntas y respuestas y me hizo esta pregunta. Me dijo: hermano, yo siempre me he preguntado qué significa que Dios nos haya creado a imagen y semejanza. Yo le dije: bueno, hermana, yo tengo una idea vaga ahorita mismo, no he estudiado el texto y quiero ser responsable, así que mi respuesta hoy va a ser que no sé. Pero quiero utilizar entonces esta oportunidad y el Señor permita que ella pueda posteriormente escucharla, y tratar también de dar a conocer el significado de las palabras de Pablo sobre Jesús. Y para poder conocer eso es necesario comprender el contexto literario. Y es necesario que comprendamos que la Biblia no fue escrita en español. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y en arameo, la lengua de nuestro Señor. Entonces, en este texto, en Génesis 1, versículo 26, cuando la palabra hebrea aparece como imagen, refiriéndose a nosotros, se traduce como reflejo de o parecido a. Y semejanza, entonces se traduce como representante de. De manera que lo que nos está enseñando ese texto es que nuestro propósito en la tierra es ser un reflejo de Dios, parecidos a Dios. Somos representantes de Dios. Pero volviendo a Pablo en Colosenses, Pablo dice contundentemente: pero no así con Cristo. Cuando Pablo dice Él es la imagen del Dios invisible, Pablo está diciendo: Cristo no es solo un reflejo de Dios. Cristo no es solamente parecido a Dios. Cristo no es una imagen parecida, dice Pablo, Cristo es Dios. De hecho, el escritor a los hebreos, y lo leímos hace un momento, lo dice de una forma aún más contundente en Hebreos capítulo 1, versículo 3, y cito: Él, refiriéndose a Cristo, es el resplandor de su gloria, y luego dice la expresión exacta de su sustancia o de su naturaleza. En la versión Reina Valera lo traduce de esta manera: Él es la imagen misma, no parecido a. Él es la imagen misma de su sustancia. De manera que, hermanos, Cristo es la imagen que usted y yo estamos llamados a reflejar.
Amén. Cristo es la imagen exacta de Dios que usted y yo estamos llamados a representar sobre la tierra. Nuestras amistades deben ser capaces de ver a Cristo reflejado en nosotros. En nuestro matrimonio, nuestras esposas deben ser capaces de ver a Cristo reflejado en nosotros. En nuestro trabajo y nuestra iglesia debe necesariamente ser un reflejo de Cristo. Porque, hermanos, Cristo es la imagen que debe ser el centro de todo. Porque Cristo es Dios, argumenta Pablo, y yo digo amén. Ahora es necesario preguntarnos, entendiendo esta verdad, lo siguiente. ¿Qué ven los demás cuando me miran? ¿Pueden ver los demás una imagen clara del Dios? ¿Pueden ver los demás en mí, en mi forma de actuar, en lo que digo y en lo que hago, una imagen, una representación de Dios? Luego Pablo dice, en ese mismo versículo, refiriéndose a Cristo, que Él es el primogénito de toda creación. Y aquí quiero hacer una pequeña advertencia, porque es precisamente este versículo que muchos agarran para torcer las Escrituras. Y quiero hacer una advertencia a todos nosotros. Al no hacer un estudio serio de las Escrituras, claro, en total dependencia del Espíritu Santo, no comprendiendo realmente que esta es la palabra de Dios, y hacer una lectura superficial del texto, podemos correr el riesgo de caer en conclusiones heréticas. Ahora bien, volvamos a la palabra en cuestión, primogénito. Cuando usted escucha esta palabra, el primogénito, ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza? El primero, generalmente, en nacer. De hecho, cuando hacemos el ejercicio, buscamos en un diccionario qué significa primogénito. Yo específicamente lo busqué en la RAE, el diccionario de la Real Academia Española, lo traduce de esa misma manera. Primer hijo en orden de nacimiento. Pero esta definición no expresa el sentido de la palabra que Pablo realmente utilizó en el original griego. La palabra que Pablo utilizó fue la palabra protótokos. Protótokos, que significa el primero en prioridad y soberanía. El primero en prioridad y soberanía. Y yo sé que todavía no está tan claro, así que para eso quisiera que pudiéramos analizar el contexto cultural. Y vamos a utilizar las mismas escrituras para interpretar y avalar ese punto. ¿Ok? Ustedes me van a ayudar a responder. ¿Quiénes fueron los dos primeros hijos de Abraham? ¿Quiénes fueron los dos primeros hijos de Abraham? Ismael y Isaac. ¿Quién nació primero? Ismael. ¿Quién recibió la primogenitura? Ok. ¿Quiénes fueron los hijos de Isaac? ¿Quién recuerda? ¿Quiénes fueron los hijos de Isaac? Esaú y Jacob. ¿Quién nació primero? ¿Quién recibió la primogenitura? Ok, perfecto. Y con Jacob, con los hijos de Jacob sucedió exactamente lo mismo. Rubén fue el primer hijo de los hijos de Jacob. Pero ahora yo quiero invitarles a que por favor vayan conmigo a Primera de Crónicas capítulo 5. Vayan conmigo por favor allá. Primera de Crónicas capítulo 5 versículo 1. Por favor vayan y léanlo conmigo, no va a aparecer en la pantalla. Y vamos a ver. Primera de Crónicas capítulo 5 versículo 1. Y vamos a ver qué dicen las escrituras, no qué digo yo. Bien. ¿Están ahí conmigo? Ok. Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1, y escúchelo bien, dice, hijos de Rubén, primogénito de Israel. Aunque él era el primogénito, como profanó la cama de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel. De modo
que Rubén no está inscrito en la genealogía conforme a los derechos de primogenitura. Con esto yo creo que el punto está bastante claro. La Biblia interpretándose a sí misma. Sin embargo, cuando Pablo utiliza la expresión de primogenitura, y aquí quiero ser honesto y sabio, no siempre tuvo que ver con haber sido el primero en nacer. Eso es lo que vemos en la Escritura, sino con la herencia dada por el Padre al Hijo a quien el Padre considerara digno de recibirla. Voy a volver a repetir. La primogenitura en el contexto hebreo, la primogenitura en el contexto bíblico, no siempre tuvo que ver con haber sido el primero en nacer, sino con la herencia dada por el Padre al Hijo a quien él considerara digno de recibirla. Entonces, cuando Pablo dice el primogénito de toda creación, no está diciendo que Cristo haya sido la primera creación, como falsamente dicen algunos que tuercen las Escrituras, necesitan arrepentirse y volverse de su pecado. Sino lo que Pablo está diciendo es que Cristo es el digno. Cristo es el primero en cuanto a prioridad y soberanía. Protótocos. Él es soberano y nadie más como Él. Versículo 16. Pablo continúa su línea de argumentación, recuerden, refutando las ideas heréticas sobre la persona o la figura de Cristo. Y explicando por qué es que Cristo es el primogénito en cuanto a prioridad y a primacía sobre todo lo creado. Y cito de las Escrituras. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas ¿cuántas cosas? Todas las cosas. En Cristo fueron creadas todas las cosas. Y Pablo aún es más contundente y no deja lugar a dudas cuando dice, y cito, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Luego dice, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de ¿quién? De Cristo y para Cristo. El último de los 66 libros inspirados por Dios que cierran el canon que hoy llamamos y conocemos como Biblia, el libro de Apocalipsis, en su último capítulo nos termina recordando de la siguiente manera. Anótelo por favor, Apocalipsis capítulo 22, versículos 12 al 13. Apocalipsis 22, versículos 12 al 13, y dice lo siguiente, la Escritura: por tanto, yo vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿De quién está hablando? ¿Quién viene pronto? ¿Quién vuelve por su iglesia? Cristo. Amén. Y dice, yo soy el alfa y la omega. Dice él de él mismo, el primero y el último, el principio y el fin. Es decir, no hay nadie antes de mí, no hay nadie fuera de mí, no hay nadie después de mí. Yo soy el origen de todas las cosas. Amén. Amén. Hermanos, Cristo es ese poder por medio del cual todas las cosas vinieron a la existencia. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es el verbo eterno. Cristo es ese. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Amén. Génesis capítulo 1, versículo 3. El pastor nos hacía recordar hace un momento Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Al final del versículo 16, luego Pablo le explica a la iglesia en ese entonces que hemos sido creados por medio de Él y con un propósito para Él. ¿Sabía usted eso?
Sabía que ha sido creado para Él. Y yo sé que lo que estoy a punto de decir no va a sonar muy alentador. Y lo voy a decir con todo el amor que pueda. Hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos visitan, usted no ha sido creado para sus propios deseos. No ha sido creado para satisfacerse a usted mismo. Usted y yo no hemos sido creados para ser exitosos. Usted no fue creado para sí mismo, fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Amén. Hermanos, pensemos por un momento, ¿qué significa este gran ser exitoso? ¿Qué significa ser exitoso después de todo? Porque usted puede haber sacrificado toda su vida, déjeme decirle, en tener todas las posesiones que hoy tiene. Pero si no tiene a Cristo y al Cristo de las Escrituras, usted habrá trabajado toda su vida en vano. Amén. Y no estoy predicando fatalismo. Les estoy diciendo por medio de las Escrituras que el propósito de su vida, el gran para qué, las Escrituras nos enseñan que usted está aquí por medio de Cristo y para Cristo. Hermanos, busquemos que todos nuestros planes, busque que en todos sus planes se alineen a esta verdad. Y yo le puedo garantizar que usted vivirá tranquilo. Vivirá en paz. A pesar de la más profunda y amarga tristeza, yo le puedo garantizar por las Escrituras que si usted busca alinear sus planes con esta verdad, usted va a vivir en paz. Ahora, ¿cómo se logra eso? Sería una pregunta. La respuesta es permaneciendo en Cristo. Permaneciendo en Cristo. Y la voy a estar ampliando a lo largo de la predicación. En el versículo 17, Pablo sigue argumentando y dice, en Él todas las cosas que permanecen. En Él todas las cosas permanecen. La versión Reina Valera también lo traduce como todas las cosas en Él subsisten. Surgen estas dos palabras para meditar, permanecer y subsistir. En Cristo. Quiere decir que permanecer significa conservar todas las cosas unidas. Subsistir tiene que ver con mantener la vida. Es decir, en Cristo se conservan todas las cosas unidas y en Cristo subsiste la vida misma, incluyendo la vida de la iglesia. Y Pablo nuevamente responde a la pregunta, inmediatamente después de decir eso, que en Él permanecen todas las cosas unidas, en Él subsisten todas las cosas. Versículo 18, inmediatamente dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ahora, esto es muy, muy importante, hermanos. Porque lo mismo que significó a los colosenses en ese entonces es lo mismo que debe significar para nosotros hoy. Es lo mismo que significa para nosotros hoy. Y a ver, quiero hacerles una pregunta. ¿Quién es la máxima autoridad de la iglesia? ¿Quién es la máxima autoridad de la iglesia? Cristo. Cristo, amén. Eso está ahí en el texto. Yo sé que esta pregunta puede sonar un poco obvia, dado que lo estamos leyendo. Yo sé que esta pregunta tal vez puede sonar un poco tonta. Pero usted y yo sabemos que esa no es la realidad. En muchos lugares, y los llamo lugares a propósito, porque si Cristo no es la cabeza, entonces no es iglesia. Si Cristo no es la máxima autoridad, entonces no es iglesia. El hombre no se lleva la gloria, solamente Cristo. La cabeza de muchos lugares que hoy se hacen llamar iglesias ya no es Cristo, es el hombre. Llámese pastor, llámese apóstol,
llámese vicario de Cristo, el Papa. Y de hecho algunos que tuercen las escrituras para manipular a la congregación dicen cosas como estas: no toques al ungido de Dios. Hermano, una frase terriblemente mal sacada de contexto, pero sin necesidad de ir hacia ese texto para desmentirlo. Pablo nos está diciendo en nuestro mismo texto quién es la cabeza de la iglesia. La respuesta es Cristo. Cristo es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y con eso entonces nos lleva a tener que preguntarnos necesariamente otra pregunta muy importante y relevante, que es: ¿qué es iglesia? Hoy no vamos a responder como usualmente respondemos. Voy a hacer otro ejercicio que va a salir del texto. La respuesta sale del mismo texto. Hermanos, si Cristo es la cabeza, la iglesia entonces es el cuerpo. Si Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Aquí quiero mencionar algo curioso, porque la condición de nuestra iglesia, que bueno, por providencia del Señor nos tiene aquí, va a servir para un muy buen ejemplo. Este lugar, hermanos, se convierte en iglesia los días domingos de 9:45 a 12, mediodía. Cuando los miembros del cuerpo de Cristo, congregados en santa convocación por el Santo Dios, nos reunimos y nos unimos. Fuera de ese horario, este lugar, que estamos muy agradecidos y bendecidos por eso, se convierte en la sala del cine. Pero ahora, hermanos, quiero que sepa esto también, que usted y yo no dejamos de ser iglesia cuando decimos el último amén. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Amén. No se acaba ser iglesia cuando decimos el último amén. Estamos congregados para juntos adorar a Dios, orar su palabra, cantar su palabra juntos, pero no dejamos de ser el cuerpo de Cristo cuando nos vamos. El no comprender esto es la razón de muchos de los problemas de muchas iglesias, incluyendo la nuestra. De muchos de los problemas de muchas iglesias, incluyendo la nuestra. Porque no somos una iglesia perfecta. No pretendemos serlo. Pretendemos estar siempre en total sumisión del Espíritu Santo y que nos vaya puliendo. Pero sepamos eso, hermano. No entender esto es la razón de muchos problemas. Y yo he dicho en otras ocasiones que no debe sorprendernos cuando haya pleitos entre los unos con los otros. No debe sorprendernos cuando haya roces, porque permítame decirles esto. Las escrituras ampliamente hablan de perdonarnos los unos con los otros, soportarnos los unos con los otros. ¿Cómo va a suceder eso si no hay roces? ¿Cómo perdono algo a alguien que nunca me ha hecho nada? ¿Cómo soporto a alguien algo que no tengo que soportar? Hermanos, qué fácil es decir te amo de lejos. Qué fácil es que tú estés en tu mundo, yo estoy en el mío, no importa lo que suceda contigo después del último amén el domingo, ya no tengo nada que ver contigo. Qué fácil es decir te amo. Qué fácil es ser iglesia de esa manera. Qué fácil es vivir una vida en santidad cuando no tienes a nadie a quien rendirle cuentas. La iglesia. Yo quisiera darles dos consejos. Créanme, hermanos, que con todo el amor que yo puedo, a mi amada iglesia primero, y luego a todos los demás que escuchen. Consejo número 1, iglesia, miembro del cuerpo de Cristo, miembro de Iglesia Bautista Costa Verde. No se aísle. No trate de vivir solo. No peleen solo sus batallas, porque muy probablemente van a perder. El hombre fue creado para vivir en comunidad. Cuando vamos al Génesis, nosotros leemos que Dios dice una y otra vez, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, hasta que vio Dios que el hombre estaba solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo.
La iglesia fue creada para vivir en comunidad, como miembros, sufrir los unos por los otros, con los otros, perdonándonos. Van a haber roces, pero tenemos por las Escrituras y con el poder del Espíritu Santo que perdonarnos los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros. Consejo número 2. No permitamos, iglesia, que alguien que sea parte, miembro del cuerpo de Cristo, se sienta solo. No permitamos eso, hermanos. Y el pastor lo ha dicho en otras ocasiones. Tal vez él no pueda tener la capacidad de llegar a cada uno de ustedes en cada una de sus situaciones, pero usted sí. Usted es cuerpo, usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted también tiene una gran responsabilidad, ¿lo sabía? Permítame hacernos una pregunta difícil. ¿Es Cristo la cabeza de nuestra iglesia? Quiero que lo piense por unos 5 segundos. Medite acerca de eso. ¿Es Cristo la cabeza de nuestra iglesia? Y si su respuesta tal vez es no, ahora me gustaría que por favor se pueda preguntar, usted mismo ahí en silencio y pueda meditarlo. ¿Qué estoy haciendo yo como cuerpo de Cristo? Si yo pienso que Cristo no es la cabeza de esta iglesia, pues ¿qué estoy haciendo yo como cuerpo de Cristo? Al final del versículo 18 dice, Él es el primogénito, y ahora ya que hemos explicado qué significa primogénito, podemos entender un poco más. Él es el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga toda primacía. Hermanos, la verdad es que el texto se explica así solo. El fin o la finalidad es que Él en todo tenga primacía. Y apunta a Cristo como el preeminente, como el más excelso, como el soberano. Pero si aceptáramos por un segundo, cosa que no lo hacemos y jamás lo vamos a hacer, si aceptáramos la errada conclusión de quienes tuercen las Escrituras, diciendo que primogénito tiene necesariamente que ver con ser el primero, la Biblia entonces sería un ridículo, porque estaríamos diciendo que Cristo fue el primero en morir. Y sabemos que eso no es la verdad. Por eso es importante conocer el contexto cultural de las palabras también. Amén. Entonces, lo que dice el texto es que Cristo es el más excelso, porque solamente Él, solo Cristo, mediante su muerte, pudo vencer a la muerte, otorgándonos vida eterna a todo aquel que en Él cree. Por eso Él es el primogénito entre los muertos. Por eso es el más excelso. Por eso Él tiene soberanía. Porque solo Cristo pudo vencer a la muerte para darnos a usted y a mí, pecadores, la oportunidad de tener salvación y vida eterna. Amén. Versículo 19. Sigue Pablo en un muy alto nivel de defensa contra las herejías. Y cito, versículo 19. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Pablo argumenta y así enseña a la iglesia en Colosa, porque había un pensamiento filosófico llamado en ese entonces gnosticismo. En ese entonces el gnosticismo era quienes enseñaban que Cristo solo era una de tantas manifestaciones de Dios, era una de tantas. Y con eso también el gnosticismo, que estaba atacando a la iglesia en Colosa, rechazaba todo lo material, es decir, rechazaban la humanidad de Cristo. Pero Pablo entonces, como apóstol de Cristo, arremete contra esa idea. Y de hecho en capítulo 2, versículo 9, Pablo lo repite y aún lo repite de esta manera. Porque toda la plenitud de la deidad reside, ¿dónde? Corporalmente en Él.
Pablo es contundente con eso. El texto no dice, pero en él habita parte de la deidad, parte de la divinidad. Cristo es mitad hombre, mitad Dios. Las Escrituras ampliamente enseñan que Cristo fue completamente Dios y completamente hombre. En el cuerpo de nuestro Señor de señores habita el 100% de su omnipotencia, el 100% de su sabiduría, el 100% de su omnipresencia, el 100% de su omnisciencia, el 100% de la soberanía de la deidad, no la mitad. Pablo dice, toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo. Y es por eso que solo por medio de Él, es decir, solo por vía de Él, pudieron ser reconciliadas todas las cosas consigo mismo. Solo por medio de Cristo, la ira del Padre puede ser aplacada contra el pecador. Solo por medio de Cristo. Por medio de la sangre del cuerpo, de la humanidad de Cristo. Y antes de que tal vez pueda saltar al pensamiento la idea de que este texto apoya falsamente la enseñanza de que entonces todos van a ser salvos, porque el texto dice reconciliar todas las cosas. Yo quisiera que por favor note que el texto dice todas las cosas. Es decir, el texto no dice toda la humanidad. Hay una palabra en el original para eso y no lo dice. El texto no dice todo el género humano. El texto no dice todo hombre. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual Pablo dice esto? Y la razón es por la que dice todas las cosas, es porque Pablo está tratando de explicarle a la iglesia en Colosa lo pecaminoso del pecado. Es decir, qué tan grave, hasta qué magnitud alcanza las consecuencias del pecado. Hermanos, nuestro pecado es tan grave que tal como dice el texto, no solo usted y yo nos vimos afectados, no solo la humanidad entera se vio afectada, sino que dice el texto, toda la creación. ¿Sabía usted de eso? ¿Qué tan grave es nuestro pecado? Que todas las cosas fueron afectadas. La gravedad de nuestro pecado hizo estrictamente necesario que no solo usted y yo necesitáramos reconciliación por medio de Cristo, sino que toda la creación. Y es por eso que Pablo concluye en ese mismo versículo diciendo, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Eso es que tan grave es nuestro pecado. Y en el versículo 21 y versículo 22, quisiera por favor que puedan leerlo conmigo. Dice lo siguiente, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Yo con esto quisiera pedirles, quisiéramos un pequeño ejercicio. Y quiero que lo piense bien, por favor. Y le suplico que pueda atender a ese ejercicio. Quiero pedirle que todos aquellos que estén convencidos, que han confesado al Cristo de las Escrituras, todos aquellos que estén convencidos que han confesado al Cristo de las Escrituras como su único y verdadero Salvador, por favor levanten la mano. Todos los que estén convencidos que han aceptado al Cristo de las Escrituras como su único Salvador, por favor levanten la mano. Ya pueden bajarla, gracias. Y ahora quiero que vuelva a leer el versículo 21, por favor. El versículo 21 dice, y aunque ustedes
Antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Vamos a hacer una pequeña pausa por un momento. Querido amigo, querida amiga, querida visita, que tal vez no has tomado la decisión de hacerlo. La razón por la que he propuesto hacer este ejercicio es para que podamos entender que ninguno de los que levantó la mano era santo. Ninguno de los que levantó la mano confesando al Señor como su único y suficiente Salvador. Había nada especial en nosotros como para que Dios se moviera obligado a salvarnos. Ninguno de los que levantó la mano puede decir con orgullo: yo sigo a Cristo por esto, Y y Z. El estado de todos nosotros que levantamos la mano antes de venir a Cristo es el versículo 21. Nosotros, todos los que levantamos la mano, estamos alejados. Éramos de ánimo hostil y estábamos ocupados. Ese era nuestro trabajo. Ocupados en malas obras. Yo quiero decirles esto: si alguna vez tal vez usted ha pensado que para venir a Cristo lo que pasa es que yo debo dejar mi manera de vivir, lo que pasa es que yo debo dejar de hacer ciertas cosas para entonces venir a Cristo, yo quiero que vuelva por favor a este versículo una y otra vez. Porque todos los que levantamos la mano aquí, yo estoy seguro que tratamos con todas nuestras fuerzas de cambiar. Tratamos con todas nuestras fuerzas de hacer las cosas que nos estaban atribulando. Y yo estoy convencido que ninguno lo logró. Solamente fue por aquel sacrificio grandísimo de nuestro Salvador, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, en la cruz del Calvario, que mediante su sangre y su cuerpo hemos sido reconciliados para un Dios que es santo y soberano. Amén. Y si tal vez usted ha sido traído por visita, o usted puede reconocer en momentos que hay cosas positivas en estos que levantaron la mano, yo quiero que sepa también, querido amigo, que todo lo positivo, todo lo bueno que vea en nosotros solamente es por la muerte y resurrección del Cristo de las Escrituras. No proviene de ninguno de nosotros. Y esto no significa que ahora seamos perfectos, sin mancha. No significa que seamos en el sentido de que ahora no cometemos ningún error. No, Cristo sigue trabajando en nosotros. Cristo sigue cambiándonos. Pero no pretendamos estar enfermos, nunca ir al hospital y salvarnos o sanarnos. Vengamos a Cristo. Él es el único que verdaderamente puede cambiarnos, que puede cambiarte. Tú no lo vas a lograr. El versículo 23 luego dice: esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Leemos en este versículo algo fuerte, difícil si lo leemos con nuestros ojos carnales. Aquí hay una condición, si se puede decir. Versículo 23 dice: y esto Él hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído. Yo sé que instantáneamente la pregunta que puede saltarnos a nosotros: ¿cómo se logra algo como esto? Y la respuesta es la misma que dije hace un momento: permaneciendo en Cristo. Es la única manera.
¿Cuál es la única manera de que yo pueda estar verdaderamente, permanecer en la fe bien cimentado? Cristo. ¿Cuál es la única manera en que yo pueda permanecer constante, permaneciendo en Cristo? ¿Cuál es la única manera en que yo pueda mantenerme sin moverme de la esperanza del verdadero evangelio que he oído, permaneciendo en Cristo? Esa es la única manera. Y quiero concluir con esto, hermanos. Permanezca en Cristo, porque Él es el Dios bueno y soberano. Permanezca en Cristo porque Él es el primogénito en cuanto a prioridad, primacía y soberanía. Permanezca en Cristo porque Él es el Dios que vino a este mundo en forma de hombre, vivió la vida perfecta que usted y yo jamás íbamos a poder vivir y murió la muerte santa y perfecta que usted y yo jamás íbamos a poder morir. Y con su resurrección nos dio la oportunidad grandiosa de vida eterna solamente confesando al Cristo de las Escrituras. Permanezca en Cristo, hermano, porque separados de Él, y la Biblia es muy intencional cuando lo dice, nada podremos hacer. Amén. Este es el Cristo que adoramos. Este es el Cristo de las Escrituras. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, yo te quiero.